acusación que se había hecho contra él y el pedido de prisión preventiva de 5 meses no procede. Señor Rafael Vela Barba, usted es el coordinador de los fiscales del caso Lavajato, que es el caso Toledo, que también es el caso Vizcarra. Quiero preguntarle cómo reacciona usted ante estas 64 páginas del Poder Judicial, de las que contienen, además del texto básico, un voto singular y una fundamentación de voto. Sí, don Fernando, muy buenas noches. Muchas gracias por esta oportunidad. Efectivamente, se trata de 2 decisiones judiciales. La primera de ellas, a que hizo usted referencia, es una sentencia condenatoria ejemplar, diría yo, contra el expresidente Alejandro Toledo por el caso Ecoteva. Es además un caso sumamente trascendente porque es la síntesis de múltiples esfuerzos. En principio, el esfuerzo de la Fiscalía de poner dentro de la acción de la justicia a un expresidente constitucional, en lo que significa la reacción de los mecanismos de poder de tan alta investidura, un expresidente constitucional. Pero por otro lado es el esfuerzo también de activar cooperación internacional, porque el señor Toledo fue extraditado a los Estados Unidos también por el caso Ecoteva, que nos ha autorizado a poderlo juzgar y sentenciar, determinando de que el señor Toledo no es un perseguido político, no es un perseguido por ideas y que siempre se le han garantizado todos sus derechos. De tal manera que eso, sumado al esfuerzo que hace la Fiscalía respecto, por ejemplo, a tener que incorporar dentro de su prueba de cargo colaboraciones eficaces con la empresa Odebrecht, con el señor Joseph Maiman, la cooperación internacional con el gobierno de los Estados Unidos, de Suiza, de Brasil, hacen que este caso, que tiene la mayor complejidad, porque es la ruta del dinero, que finalmente determina las adquisiciones inmobiliarias y el pago de hipotecas por una muy importante suma de dinero. Adicionalmente, el Poder Judicial ha ordenado también la incautación definitiva de unos fondos que existían en Costa Rica, que eran remanentes. ¿Cuánto era? Aproximadamente son $7 millones. El elemento básico para que ustedes hayan podido establecer todo este circuito ha sido el papel de Joseph Maiman y de la empresa Odebrecht, en ambos casos. Ambos colaboraron y dieron información probada. Absolutamente toda la ruta del dinero, don Fernando. Y las adquisiciones inmobiliarias pues ya son la razón plausible por la cual ya la persecución penal termina, claro, arribando a esas conclusiones. Aquí hemos entrevistado hace 2 días al señor Abraham Dan-On, que nos dijo que esto es un complot de ricos. El señor Toledo con el señor Maiman, que se pusieron de acuerdo para perjudicar a alguien como él, que no era sino un empleado, que no sabía nada de lo que sus jefes estaban haciendo. Bueno, esas conclusiones han sido absolutamente desestimadas el día de hoy porque también el señor Abraham Dan-On ha sido sentenciado. Sí, 13 años también. Sí, la única excepción que ha establecido la sala, que creo que ha hecho un trabajo muy correcto y exhaustivo, ha sido en el caso de su hijo, por una cuestión de confianza entre ellos, ¿no? Entonces, en el caso de su hijo sí ha sido absuelto de los cargos. Nosotros vamos de Abraham Dan-On, así es. Pero en el caso del señor Dan-On, todo el razonamiento judicial claramente ha destruido la presunción de inocencia del señor Dan-On, quien se ha defendido activamente. Hay 2 personas que no han sido condenadas. Una es Eliane Karp. Así es. Nos va a explicar por qué. Y la otra es Eva Fenenborg. Es correcto. Cuyo nombre se usó para las compras, pero sí se ha condenado a su apoderado. Es correcto, al señor Eskenazi. ¿Por qué? Sí, porque en el caso del señor Eskenazi, para comenzar por lo último, claramente lo que ha determinado es que el señor no estaba cumpliendo únicamente una encargatura vinculada al ejercicio de su profesión como abogado. Es decir, que no era solamente un mandatario, sino que tenía una serie de deberes también respecto a lo que hacía, porque el abogado tiene que tener un mínimo siempre de diligencia ordinaria respecto a las operaciones financieras que realiza, específicamente con relación al origen del dinero. Y eso lo que se ha demostrado dentro del tramado y de la actividad probatoria de cargo es que el señor Eskenazi estaba perfectamente al tanto de que esos fondos en realidad iban a ser intercalados, colocados, luego de un proceso previo de ensombrecimiento a través de personas jurídicas domiciliadas en el extranjero, que era el conglomerado que utilizaba el señor Joseph Maiman para poder, a partir de captar el dinero de la empresa Odebrecht, finalmente disfrazarlo para eludir la acción de la justicia, y que esto luego vaya a Costa Rica a crear 2 empresas que son las que canalizan los fondos y que luego son
de alguna forma utilizados para comprar en las adquisiciones inmobiliarias y en el pago de hipotecas. Esos inmuebles y esas hipotecas, ¿cuánto se invirtió? Es alrededor de 14 millones de dólares en general. Y otros 6 que quedaron en Costa Rica. Que quedaron en Costa Rica. 20, sí, 20, un poco menos en realidad en esa matemática. Dentro de toda esta cuestión, la sala ha ordenado la incautación de esos fondos, pero también ha determinado el pago de reparación civil de 70 millones de soles. También es sumamente importante porque eso se suma dentro de las condiciones. A la señora Fernenburg. Sí, mire, en el caso de la señora Fernenburg y en el caso de la señora Elian Karp, en ambos casos estamos ante juzgamientos que han sido reservados porque se tienen que activar procesos de extradición con los estados en los cuales ellas domicilian. En el caso específico de la señora Karp, la última noticia que nosotros hemos tenido es que la señora Karp sale de los Estados Unidos de Norteamérica cuando el señor Alejandro Toledo es entregado a la justicia en el Perú en la primera extradición que se tramitó, que fue por el caso Interoceánica, y su destino es Israel. Ahora se ha activado ya todo el procedimiento de extradición y estamos a la expectativa de que el gobierno de Israel pueda autorizarnos de la misma manera que es Estados Unidos, porque es interesante su pregunta porque revela también un elemento jurídico indispensable para poder condenar al señor Toledo, que fue la ampliación de extradición del gobierno de los Estados Unidos, que fue entregada en el mes de octubre del año pasado al señor Toledo, y eso permitió que el juzgamiento del señor Toledo se agilice y estemos ahora ya ante la autorización y a la decisión del Poder Judicial. La justicia ha establecido que fue particularmente deshonroso el decir que el dinero provenía de una reparación a una judía por los daños cometidos por el abominable régimen de Adolf Hitler? Sí, hay sin duda alguna una expresión oprobiosa, lo que fue el Holocausto en general y todo lo que el señor Toledo dentro de sus múltiples versiones, porque no tuvo una sola, tuvo varias en el transcurso del tiempo. Hay una versión final que él ha aportado dentro de su defensa, que es que en realidad él no sabía absolutamente nada y que finalmente lo único que hubo fue un préstamo del señor Maiman hacia él, ¿no? Cosa que ha sido claramente desestimado en la actividad probatoria. Que falleció siendo colaborador eficaz, ¿no? El señor Maiman no solo falleció como colaborador eficaz aprobado por la justicia del Perú, sino también con una prueba anticipada, porque conociendo la justicia de su estado de salud bastante delicado, lo que hizo fue adelantar todas las preguntas que en un hipotético juicio pudieran darse, en donde la defensa del señor Toledo interrogó al señor Maiman, vivo aún, y eso ha servido también para que todas estas cuestiones que pudieran haber afectado el derecho de defensa de una persona que no estuviera presente para defender su testimonio se haya actuado con previa capacidad de poder otorgarle todos esos derechos al señor Toledo, ¿no? Podemos entonces concluir que lo hecho respecto del expresidente Alejandro Toledo ha sido hecho con rigor y ha culminado con el éxito que ustedes deseaban. Mire, hablemos de lo contrario, en consecuencia. Sí, claro que sí. Solamente permítame recalcar el trabajo del sistema de justicia, ¿no? Porque, como le digo, aquí hay un esfuerzo de las unidades de cooperación internacional y un trabajo, creo, bastante riguroso y exhaustivo de la sala penal que ha encargado de hoy día con sus razones, ¿no? Tenemos como una discrepancia con el tema de la pena, pero creo que su trabajo ha sido honorable y prolijo, ¿no? De acuerdo. Hablemos sobre el caso que sin duda le habrá producido sorpresa quizá, y si no cierta decepción, que es el caso del expresidente Martín Vizcarra. La justicia ha considerado que no se han presentado argumentos sólidos y que la defensa invocó 11 errores cometidos por ustedes y 3 vulneraciones a derechos y garantías. Así es. ¿Cómo reacciona usted ante este documento, 64 páginas de la Sala Penal de Apelación Nacional? En principio, don Fernando, con preocupación, porque la razón por la cual el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva del señor Martín Vizcarra fue porque dentro de la construcción de un razonamiento lógico, para nosotros como Ministerio Público era válido inferir la alta probabilidad de que el señor Vizcarra pueda eludir la acción de la justicia y pase a engrosar la lista de las personas que finalmente son juzgadas, pero sus sentencias no pueden ser ejecutadas. Entonces, la primera sensación es una sensación de preocupación, pero también de respeto por el sistema de justicia, porque nosotros hemos litigado activamente. En principio, fue objeto de una nulificación del primer pedido que se hizo por parte del despacho del doctor Juárez Atoche. Luego
se decidió declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva por 5 meses, eso fue materia de apelación. Hemos discutido, creo que con amplitud, y la mayor parte de agravios que el señor Vizcarra postuló y que usted ha detallado han sido desestimados por la justicia. Varios de ellos, sí. En realidad, lo medular en este caso, don Fernando, es que el Poder Judicial estima de que el señor Vizcarra sí tiene arraigo familiar y laboral fundamentalmente. Que son los dos puntos de los que hablamos largamente acá hace pocas semanas con su colega, el fiscal Juárez Atoche. Sí. Y él me probó por A más B o por 1 más 1 es 2, que no había arraigo laboral y que no había arraigo familiar. Yo tuve mis dudas cuando escuché los argumentos del fiscal, pero dije, bueno, sabe más que Mire, yo. pero la justicia ha desestimado esos argumentos. Sí, los ha desestimado, bueno, tiene una argumentación que creo que siempre nosotros en la mayor respetabilidad, porque no tenemos ningún tampoco atisbo de duda de la honorabilidad de los señores jueces, pero sí una discrepancia con la valoración, pero eso es parte de la litigación, don Fernando, como usted comprenderá. Sí. A veces nos dan la razón, a veces no nos la dan los jueces, y eso no quiere decir que no respetemos la honorabilidad de este colegiado que finalmente ha tomado una decisión de ese tipo. Nuestra preocupación siempre subsiste, que es la probabilidad de que pueda eludir la acción de la justicia, señor Vizcarra, en un juzgamiento. ¿Para eso? ¿Hay otras medidas? Ese era el problema, don Fernando, sí, que lamentablemente a partir de las modificaciones del Congreso de la República no puede existir una posición intermedia en este caso. ¿Cuáles modificaciones? Las modificaciones que hizo a la comparecencia con restricciones que el señor Vizcarra tenía. Sí. Justamente hemos pasado, digamos, de alguna forma a una exigencia pendular, por decirlo de alguna forma, porque en este caso el señor Vizcarra, bueno, por imperio de la ley no tiene ninguna restricción, tiene una comparecencia simple, de tal manera que perfectamente es capaz... Pero pueden solicitarlo ustedes, nada impide solicitarlo. No. Acá se han pronunciado solamente por la prisión. No prisión preventiva. Por eso. Pero el resto está abierto. No, por eso le digo, ya no es posible según el razonamiento judicial, porque lo que nos dicen los jueces es que cuando ya caducaron todas las medidas restrictivas por imperio de la nueva ley que el Congreso de la República dio hacia fines del año pasado, entonces solamente es posible o tener comparecencia simple o tener prisión. Como para el Poder Judicial el señor Vizcarra tiene arraigo familiar y tiene arraigo laboral, por tanto, pendularmente, lo único que cabe es que el señor Vizcarra tenga una comparecencia simple, sin ninguna posibilidad de una restricción mínima que pudiera haber sido un punto intermedio interesante para que el Ministerio Público también pueda decantarse por estas soluciones razonables. Acá, lamentablemente, las modificaciones de la ley nos llevan a absolutos. O no tienes ninguna restricción, o podrías tener una máxima. En este caso, nos lo tomamos con preocupación. Creemos que la principal preocupación también, valga la redundancia, don Fernando, es que el juicio del señor Vizcarra concluya, porque está en una etapa ya final, sí, en la lectura de piezas. Se habló de antes de fin de año, ¿no? Y por eso nuestra exigencia, si cabe, dentro de lo que muy respetuosamente le pedimos al Poder Judicial, es que siempre puede existir algún nivel de prioridad, como existe en el caso del expresidente Castillo, por ejemplo. Usted verá, don Fernando, que hay sesiones 3 veces por semana que duran todo el día. Claro. En este caso va a haber 2 veces por semana, ¿no? Sí, recientemente, a partir de que concluyó el caso del Metro de Lima, pero es verdad también de que los colegiados tienen mucha carga de trabajo. Por eso nosotros invocamos muy respetuosamente al Poder Judicial que se pueda avanzar de tal manera que el juzgamiento del señor Vizcarra pueda terminar pronto, como corresponde, dentro de un nivel de prioridad a la propia posición de un expresidente constitucional de la República, como fue el señor Vizcarra. Y podemos tener una decisión, por lo menos en primera instancia definitiva, respecto a su culpabilidad o inocencia. El Ministerio Público confía en la fuerza argumentativa de la prueba de cargo que ha presentado, que de hecho es algo interesante, si usted lo puede revisar también dentro de la notificación judicial, que en todos los casos el Poder Judicial siempre dice que aquí hay una sospecha criminal grave, es decir, hay un caso sólido. Sí. Lo que se ha discutido es si el señor Vizcarra... prognosis de pena seria. Elevada, en fin. Eso aparentemente está dentro del razonamiento judicial bastante claro y es indiscutible. Es decir, que el Ministerio Público tenga un caso sólido, pero para eso necesitamos arribar hacia conclusiones dentro del propio juzgamiento del señor Vizcarra. ¿Qué dice la justicia sobre el riesgo procesal que ustedes invocaron también? Mire, lo ha desestimado desde el punto de vista de que para el Poder Judicial la prueba aportada por el señor Vizcarra, que para el Ministerio Público era por lo menos dudosa, como decir, además, que había sido creada exprofesamente ante el pedido de prisión,
para el Poder Judicial es suficiente como para poderlos persuadir de que el señor Vizcarra tiene un arraigo suficiente desde el punto de vista laboral como para poder desestimar la prisión. Tal vez habría alcanzado para algún tipo de posición otra intermedia. medida restrictiva, sí, pero no la más. pero como ya no existe, porque así lo ha decidido el Congreso de la República, entonces hemos pasado, digamos, a este nivel de inseguridad que al Ministerio Público le preocupa, porque de cualquier forma puede pasar lo mismo que sucedió con la señora Nadine Heredia o el señor Cuba en el caso del Metro de Lima. ¿Puede ser seguido por un personal especializado que actúe en caso de tentativa de fuga o de pasar la frontera? No, porque la comparecencia simple no tiene ninguna medida restrictiva en ese aspecto, don Fernando. El señor Vizcarra en este momento recuperará seguramente pronto. ¿Hoy? No sé si el trámite de excarcelación sea tan pronto. Entiendo de que debe tener alguna burocracia adicional, pero seguramente saldrá muy pronto y eso va a determinar que el señor Vizcarra no tiene ningún tipo de restricción. Incluso no la tenía. Recordará usted que el señor estuvo en la frontera con Colombia haciendo proselitismo político. No, ahí no pidió permiso. Informaba de a dónde iba y qué le iba a hacer. No, porque ahí ya no tenía ninguna restricción. Y eso era lo que justamente le preocupaba al Ministerio Público, adicionalmente a los contactos que pueda tener internacionalmente. Se reprochó haberse reunido con no sé quién, haber hecho algo que no había sido informado que haría, en uno de los desplazamientos recientes. Es correcto. Lo cual me hizo creer que sí estaba obligado a informar. No, en ese momento no, porque la única restricción que tenía el señor Vizcarra era la de estar impedido de salir del país. Era la única restricción que subsistía. Pero esta también ya caducó. O sea, ahora puede salir del país. Entonces ahora puede seguir, es decir, de acuerdo a lo que el razonamiento judicial, él no tiene ningún tipo de impedimento en ese aspecto. De acuerdo. En la justicia, en el documento de hoy, también hace referencia a un punto que se discutió, que es el vínculo familiar, conyugal, de una fiscal, me parece, o una juez que tiene un vínculo con el equipo que usted coordina. Tiene los datos sobre eso y creo que la justicia ha decidido sobre este tema. Sí, ha desestimado también ese argumento, ¿no? Claramente porque cuando existe algún tipo de cuestionamiento sobre la imparcialidad de un juez, existe un mecanismo que la propia defensa tiene para cuestionar cualquier probabilidad en ese sentido. Se llama la recusación. La recusación es siempre invocada por quien se siente afectado o duda por de la imparcialidad del juez. En cuya imparcialidad. Claro, pero eso no se hace como el resultado opuesto, don Fernando. Porque sin duda, si fuera así, con la decisión que habría tomado el juez, pues tratamos de generar una suspicacia sobre algo que siempre, si se puede cuestionar, es una responsabilidad de la parte. Pero también es una responsabilidad del propio juez, porque si el juez duda de su propia imparcialidad porque siente que tiene algún impedimento, debe inhibirse, es su obligación. Cuando se inició la audiencia, nadie reprochó eso, pese a que se sabía con antelación que la esposa del juez de primera instancia que decidió la prisión preventiva del señor Vizcarra trabajaba en el Ministerio Público y esas eran resoluciones hasta públicas desde el año 2021. Es decir, cuando se publica una resolución en el peruano, genera una presunción de conocimiento colectivo de ese hecho. Entonces, si el juez se siente impedido, se inhibe. Y si la parte considera que debe cuestionarlo, pues lo recusa. Nada de eso sucedió. Y creo que más bien lo que se trató fue de entremezclar el resultado con una supuesta parcialización que pudiera haber tenido el juez, cuando además, si me permite solamente este dato, como el juez en ese momento tuvo el conocimiento del caso de forma aleatoria, don Fernando, porque fue objeto de una nulidad previa. Primero, el caso de la prisión preventiva del señor Vizcarra fue declarada infundada. Nosotros como Ministerio Público apelamos, eso se nulificó. Y regresó a un sistema aleatorio para que le toque a cualquier juez. Y le tocó en este caso al doctor Chávez Tamayo. Sin duda. Ahora, con esta condena que se ha anunciado hoy, no la de Vizcarra, por cierto que es un revés para ustedes, hay que reconocerlo, la condena en Toledo, ¿cuántas condenas hay ya en el caso de Abajato? Mire, nosotros tenemos dentro de las sentencias que han sido producto ya de decisiones judiciales, en donde ha existido el derecho de defensa, tenemos ya 12 condenas. ¿Qué son cuáles? Comencemos por los expresidentes. De las que tal vez pueda omitir alguna de ellas, pero estamos hablando del expresidente Alejandro Toledo, del expresidente Ollanta Humala Tasso. Toledo 2 veces, ¿no? El caso 2 veces de Toledo, ¿no? Tenemos la sentencia del caso Alfa Cónsul, que es el caso del señor Peñaranda. Tenemos, de la que pueda recordar,
Tenemos sentencias en el caso de los árbitros que fallaron a favor de Odebrecht. ¿Hay sentencia? Sí, algunos, ¿no? Sí, son 3 sentencias. Son 3 sentencias. Algunos árbitros han sido condenados. Sí, pero así creo es. que se llaman sentencias anticipadas. La acusación contra otros 20 y tantos. No, eso es otro está tema. Pendiente. Exactamente, ¿no? Sí. Entonces, de las que puedo recordar son ellas, el mismo caso de Coteva, ¿no? Y tengo seguramente fuera de la memoria alguno más. Me parece que evitamiento del Cusco también es otra sentencia condenatoria. Y contra el gobernador regional, ¿no? Sí, contra el gobernador regional. Entonces, bueno, las condenas se van dando dentro de la progresividad de las 28 acusaciones que hemos... 28 acusaciones se han formulado. Exactamente. Desde 28... Ahora ingresamos a juicio oral en el caso de la señora Susana Villarán. ¿Cuándo es ahora? ¿Septiembre? Estamos hablando en 2 semanas aproximadamente, en septiembre. Hemos sido notificados también ya del pase a juicio oral del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. ¿Para este mes también, septiembre? Sí, me estaba olvidando el caso del Metro de Lima, don Fernando, que también es una sentencia que acabamos de tener. Hace poco se hizo contra el señor Jorge Cuba y contra prófugos, ambos, ¿no? Prófugos, así es. Sí. Después tenemos también la acusación próxima a ingresar del caso del expresidente del gobierno regional del Callao, Félix Moreno. Tenemos pendiente ya con autos de enjuiciamiento 3 casos más, que en este momento los podría precisar, no me vienen a la memoria, pero estamos ya progresando dentro del desarrollo de los juicios orales. ¿No ha mencionado a Keiko Fujimori usted? Mire, porque el caso de la señora Fujimori se ha presentado la acusación, pero como es de público conocimiento, esa acusación retornó a la etapa de control de acusación. Y entonces, al tener el control de acusación, pues es algo que todavía tiene que transcurrir en tanto y en cuanto el Tribunal Constitucional nos permita volver a transitar por ese espacio dentro del cual se controle el contenido de la nueva acusación presentada. ¿Cuál es el argumento por el cual se ha llevado el tema ante el Tribunal Constitucional? Mire, para nosotros es un argumento absolutamente forzado. Ahora lo que se está diciendo es que los hechos, tal cual están encausados, no son delito. Pero esto ya es para nosotros como Ministerio Público, pues ya se ha condenado a la gente por eso, ¿no? En realidad, no solamente que se haya... No, también hay sentencias de colaboración eficaz en el caso Cocteles, hay varias. Pero no solamente por ello, don Fernando, sino porque dentro de la justicia ordinaria, es decir, dentro del Poder Judicial, estos mismos argumentos fueron planteados ante los jueces. De acuerdo. Y los jueces dijeron de que todos estos hechos y toda la forma en la que han sido tipificados son delito. Lo que hay que determinar es en un juicio oral si son culpables o inocentes específicamente vinculados a la consideración si es posible en todo caso presumir o saber el origen ilícito del dinero. El Tribunal Constitucional, y conste que no lo he hecho hablar sobre lo que no le compete, que es el caso de Betsy Chávez, que es una decisión no de la justicia, ni tiene que ver con Abajato, sino con la tentativa de golpe de Estado de diciembre del 22. Betsy Chávez ha sido liberada. Sí, hay un vocero seguramente que podrán hacerlo de una manera más precisa, orgánica que usted. Muchas gracias por su presencia, que tenga buenas noches. Y hay que gracias a usted, más bien, buenas noches. Por la condena que se ha conseguido en el caso de Toledo respecto de las otras. Esperaremos para saber si el trabajo de la Fiscalía se ve coronado por la aquiescencia de la justicia. Bueno, solamente permítame decir que en todas las acusaciones que han llegado a juicio oral, todas ellas han sido amparadas por el Poder Judicial hasta el momento. De acuerdo. Muchísimas gracias y muy buenas noches